Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por asistir a la segunda sesión de nuestro ciclo sobre la carga del laureado Regimiento Alcántara. La semana pasada tuvimos la primera sesión en la que el general Vallenilla y don Luis Togores nos ilustraron sobre distintos aspectos que eran preparatorios de la carga del Regimiento Alcántara. En realidad, yo en las palabras de presentación aludí al teniente coronel Primo de Rivera, socio de este club, cuya estatua ecuestre, cuya escultura ecuestre hecha por Mariano Benlliure está en el salón principal de la casa, del que hay otra copia en la Academia de Caballería de Valladolid, y creo que hay una tercera copia que en este momento se me escapa, pero seguro que los eruditos saben dónde se encuentra. En realidad, la semana pasada se habló más bien de los preparativos, es decir, que tendríamos que haber hablado quizá del general Dámaso Berenguer, socio de este club, así como de otros importantes oficiales del ejército, fundamentalmente ligados a la Legión, todos socios de este club también. Pero hoy ha llegado la parte central de nuestro seminario. Y en esta parte central tenemos también, como la semana pasada, dos conferencias. La primera del director de la Academia de Caballería de Valladolid, que es el coronel Zalvide, Martín Zalvide Torrente, que nos va a introducir en el tema central del ciclo. Y en segundo lugar, tenemos una segunda conferencia, tras una mínima pausa, de nuestro querido consocio Augusto Ferrer Dalmau, que es frecuente en todas nuestras actividades y que evidentemente tratará a su estilo inimitable de las cuestiones que tienen que ver con la reproducción pictórica de aquellos acontecimientos. Mis palabras solo tienen sentido para hacer un mínimo de expectación en el auditorio antes de las conferencias, de tal manera que yo, agradeciendo una vez más al Instituto de Estudios Históricos CEU, que tuvo la iniciativa con su director, el profesor Alfonso de Bullón de Mendoza, hijo de un ilustre peñista, y su subdirector, que es el profesor Luis Togores, que peroró la semana pasada, y también a la Academia de Caballería, que es coorganizadora de este ciclo, dar las gracias a todos y desear que el conjunto del ciclo que se va a transmitir posteriormente por un canal YouTube del Instituto de Estudios Históricos CEU tenga el éxito que el rigor y el nivel de estas conferencias está teniendo. Muchísimas gracias a todos. Soy el coronel Martín Zalvide, director de la Academia de Caballería. La Academia de Caballería que ven aquí, que está situada en Valladolid, como todos ustedes conocen. Lo primero, decir que es un honor, es un privilegio estar en este club con tanta historia. Y he de reconocer que cuando el señor don Luis Togores me solicitó el ser ponente de este ciclo de conferencias, pues en un primer momento le propuse a algunos otros historiadores que desde luego tenían más conocimiento y más estudio de análisis de la gesta de la Alcántara, que seguro que tenía yo. Sin embargo, él me insistió por una segunda vez, ya no lo pude rechazar, y no lo pude rechazar por varias razones. La primera es que la Academia de Caballería, no sé si la conocen, la gesta de la Alcántara es uno de los valores de referencia no solo para el regimiento, sino para todo el arma de caballería. Y no hay mejor ejemplo que el ver lo que preside nuestra fachada, que es el conjunto escultórico de Benlliure con los regimientos, los héroes de Alcántara, que parece que tira de la Academia, siempre decimos que tira, y la estatua de Primo de Rivera, la réplica de la que tienen abajo, que preside nuestro patio de armas, que se llama Primo de Rivera. Es decir, que todos esos valores que ha transmitido el regimiento en lo que hoy llamamos, durante su comportamiento en la gesta de la Alcántara, que celebramos su centenario, nosotros somos los responsables de transmitirlo a los alumnos, a los futuros cuadros de mando de caballería. Y la otra razón por la que no me pude resistir es que precisamente la Academia de Caballería es la representación institucional del arma de caballería y por lo tanto somos los responsables de honrar sus tradiciones y honrar el recuerdo de los valores que la gestaron, ¿no? Y por esta misma razón hemos inaugurado el pasado 24 de septiembre una exposición en el Picadero de la Academia que va a estar hasta el 24 de octubre, abierta 7 días a la semana, de 11 a 2 y de 4 a 7,
y que después tendrá será itinerante por todas las unidades de caballería de España, pasará por todas las unidades y, por supuesto, por Melilla, a la que están, por supuesto, todos ustedes invitados. Yo les decía que no soy un experto en el desastre anual, en la historia. Hay muchísimos libros que se han escrito sobre el asunto, muchos muy interesantes, pero me gustaría hacer mención al último que ha salido publicado, lo ha publicado el MADOC en conjunción con la Universidad de Granada. El autor es el último coronel jefe del regimiento Alcántara y trata sobre la gesta del Alcántara y su relación con los valores militares. En él evita las leyendas y trata de reproducir los hechos día a día a raíz de los testimonios de 25 testigos del regimiento, de las testificaciones de 25 testigos del regimiento Alcántara. Es un libro muy bueno y que lo explica paso por paso toda la gesta. Bueno, pues vamos allá con la exposición, con la ponencia, parte del ciclo. Les propongo el siguiente índice. Primero, ver lo que es el regimiento de Alcántara, cómo estaba constituido, cómo estaba formado, cuánta gente tenía, qué forma tenía de combatir y qué armamento. Después, ver cuál era la situación en julio de 1921. Nos han comentado en la introducción que ya han visto parte de esa introducción en las diferentes ponencias que hemos tenido. Vamos a repasarla en una sola transparencia, la situación de julio, para poder pasar ya después al relato de la gesta. El relato de la gesta trataré de hacerlo día a día, sobre todo centrándonos en el 21, 22 y 23, que son los días de julio, los días en los que el regimiento Alcántara de verdad realiza todas sus cargas, las cargas más famosas sobre el río Gán, etcétera, y terminaremos el 9 de agosto con la rendición de Monte Arruid. Después es obligado pasar por los protagonistas, que ha sido de ellos, ver un poco cuál ha sido el final de la mayor parte de los oficiales, suboficiales y soldados de nuestro regimiento. Después pasaremos a ver los reconocimientos, qué reconocimientos se le han dado al teniente coronel y al regimiento como tal. Y la última lección, que es a modo de conclusión, para mí la más importante, la que puedo aportar más, que son los valores que nos han transmitido y qué es lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos como miembros de caballería y, sobre todo, les pedimos que no olviden a nuestros alumnos. Bueno, pues el regimiento Alcántara estaba formado, regimiento Alcántara, 690 jinetes aproximadamente, 5 escuadrones de sables, un escuadrón de ametralladoras. Cada escuadrón, el elemento táctico de empleo, mandado por un capitán, dividido a su vez en 4 secciones de 25 cazadores aproximadamente, que a su vez se podían dividir en escuadras de a 8. Y un escuadrón de ametralladoras con 2 secciones con la ametralladora Colt. Esto es lo que componía el regimiento de caballería Alcántara, en julio de 1921. 5 escuadrones, 4 secciones cada uno se podía dividir en 3 escuadras y el escuadrón de ametralladoras. ¿Cómo combatía el regimiento? Pues preferentemente a la carga, al arma blanca, al sable de puerto seguro, cargaba en línea, en columna de A4 o a discreción. Los últimos escritores, lo que nos han escrito los últimos investigadores, es que la mayor parte de las cargas que se realizan en esos meses de julio son precisamente a discreción. Están practicadas en orden disperso sobre frentes amplios, es decir, cuando tenía que desalojar a unos rifeños detrás de unos matorrales o a unos tiradores en unas casas determinadas, las cargas se realizaban a dispersión, no en una entidad concreta, sino los jinetes necesarios para poder dispersar esas fuerzas. Es verdad que se realizaba a nivel escuadrón, muchas de ellas, e incluso alguna, como veremos, a nivel regimiento. ¿Combatía solo a sable? Pues no, también combatía con armas de fuego, con el Mauser modelo 1895 de cañón recortado para las tropas montadas, combatía a pie, a caballo o a pie. Siempre combatía a pie con 2 particularidades. Tenían los caballos, lo que se llamaban caballos de mano, en desenfilada de la zona donde se colocaban los tiradores en guerrilla, las secciones en guerrilla, para montar en cualquier momento y continuar con la persecución, o para retirarse sobre terreno protegido. Y tenían siempre la reserva a caballo para poder reaccionar en un momento determinado contra las fuerzas que se hostigaban. Aquí un pequeño resumen del armamento que tenían los oficiales: sable de puerto seguro, pistola campogiro, los personal de tropa, incluidos suboficiales que eran considerados personal de tropa, los escalones superiores, Mauser 1895, sable puerto seguro, y el escuadrón de ametralladoras con la ametralladora Colt. ¿Cuál es la situación? Un repaso rápido de la situación de julio de 1921, porque sé que la han visto. Lo primero que me gustaría mencionar es el tema de la organización en las circunscripciones. Había 5
y cada una de ellas era mandado no por las unidades o el coronel jefe del regimiento, que eran la cabecera de esas circunscripciones, sino que eran mandadas por los coroneles de las diferentes unidades de la comandancia de Melilla en turno rotatorio. Y es por esta razón, porque a partir del 17 de julio el coronel Manella, que es el coronel del regimiento Alcántara, está mandando la circunscripción de Anual, es por lo que el regimiento es mandado por el teniente coronel segundo jefe accidental, que es el teniente coronel Fernando Primo de Rivera. Esta es la razón. Desde el 17 de julio el coronel Manella está en Anual. Un repaso rápido del terreno, como siempre, antes de pasar a la gesta del Alcántara. Referir que en todas esas posiciones que seguramente conozcan, de Celuá, Montearruí, Tistutín, Batel, Dardrius, Bentiev, Anual, las vías de comunicación eran diferentes según el tramo que se considere. De Melilla a Tistutín había ferrocarril. De Tistutín hasta Dardrius había una carretera que era favorable para la circulación. Pero de Dardrius, Bentiev y sobre todo de Bentiev hacia Anual, el terreno era muy abrupto. Y me gustaría que se quedasen con una posición intermedia que está entre Bentiev y Anual, en esas alturas que se adivinan en el mapa y que se llama Izumar, porque ahora veremos lo que se ve desde Izumar mirando hacia Anual. Y si ven el cuadro inferior izquierdo, pues ahí se puede hacer un poco el estudio un poco más concreto del terreno, que además condicionará los ataques y el despliegue de las unidades. Desde Bentiev hasta Montearruit es un terreno más o menos llano, favorable a las cargas con arma blanca, mientras que en la zona de media montaña entre Bentiev y Anual, pues el terreno es mucho más abrupto y el combate predominante será a pie por el fuego. Nos quedamos con esa posición entre Anual y Bentiev, arriba de todo la posición de Izumar. Y esto es lo que se ve desde la posición de Izumar a día de hoy. La hoya de Anual en el fondo, que es una hoya rodeada de alturas, que evidentemente estratégicamente no es la mejor posición quizás, pero bueno, como saben, las posiciones no se elegían desde el punto de vista militar exclusivamente, sino que se acordaban con las cávilas predominantes de la zona. Y se acordaban una zona que en este caso fue una hoya, una trampa militar. Desde Izumar es lo que se ve, sobre todo en la de la izquierda, un barranco por la que tenían que retirarse y una cuesta tremenda por la que tuvieron que retirarse las tropas que estaban concentradas en Anual, cuando se produce la retirada. Y un poco por último, de hablar de distancias, Melilla-Anual, 100 kilómetros. Distancias entre posiciones principales, entre 10, 15, 20 kilómetros. Entre Bentiev y Dardrius, 10, entre Dardrius y Batel, 20. Bueno, va variando, pero más o menos esa es la distancia que existe entre posiciones principales. Las cávilas. Las cávilas son las tribus, digamos, o las tribus que están apegadas al terreno, que se sienten propietarias de la zona y que van a luchar o van a acordar con las tropas españolas todas esas posiciones que se van colocando en línea y que después caerán en dominó desde Melilla hacia Anual, ¿no? En verde, en el cuadro, pueden ver las que han sido controladas en 1919, en amarillo las que era el objetivo de 1920 y 21, y Beni Urriagel, que es la cávila que está en rojo, que es la más hostil, cuyo líder es Abdelkrim, que es la que va a empezar el hostigamiento a las tropas españolas en Anual. Pero cuando hablemos de desastre de Anual, lo que hay que pensar es que no es Beni Urriagel la que va retirando a todas las tropas, sino que es una revuelta. Es como la Somalia española, en que todo el mundo, mujeres y hombres, se revuelven contra esos soldados que van retirándose sin orden y los van matando, asesinando y les van atracando y quitando todas el material todos los efectos personales, ¿no?, de los que tenían. Cada cávila tenía un brazo armado, que son las jarcas, que estaban bien armados, es decir, tenían armamento ligero, fusiles, Mauser y Lebel, de mayor eficacia que los españoles, y tenían ametralladoras. Pero sobre todo, la ventaja que tenían sobre los españoles era que eran soldados o hombres adaptados al terreno, rudos, acostumbrados a vivir con esas temperaturas de julio del 21, conocedores del terreno y que además no tenían ningún problema de abastecimiento, ni logístico ni de munición. Es decir, que no eran unas tribus sin más, sin organizar. Estaban bien organizadas, conocían el terreno, disponían de armamento y tenían un objetivo claro. Y después hay que resaltar también la policía indígena. La policía indígena eran rifeños que se organizaban bajo las órdenes de los españoles, de los oficiales españoles,
y que se organizaban en MIAS, en compañías que se denominaban MIAS, y que tendrán un papel fundamental en el desastre anual porque muchos de ellos se rebelarán contra las propias tropas españolas, por miedo a ser acusados de traidores por las cávilas que se van levantando. Y esta es la situación en julio, antes de pasar a la gesta. Están todas esas posiciones principales y secundarias lanzadas desde Melilla y llegan a Anual. Anual es la última posición principal. En junio se ocuparon otras posiciones a vanguardia, como puede ser la de Abarrán. Abarrán dura 6 horas de combate, cae. Era una posición que se intentaba establecer para mantener la comunicación con la posición costera de Sir Idris, pero cae enseguida a las 2 horas y entonces el general Silvestre intenta tomar otra posición a vanguardia, más al oeste, que es la de Igueriben. Igueriben tiene un problema, lo veremos ahora, es aislado completamente, está aislado, necesita un abastecimiento permanente, aguada, y a partir del 17 de julio no se va a poder contactar más con ellos. El 17 de julio se queda aislado y después de 3 intentos de 3 convoyes para abastecerlo caerá, como veremos, el 21 de julio. 21 de julio, que es cuando comienza precisamente la gesta del Alcántara. Esta es Igueriben, visto desde el norte, una posición efectivamente fuerte, pero que se ha convertido, tiene la debilidad extrema o la debilidad definitiva, que es la falta de vías de comunicación para abastecerlo fácilmente. Pues pasamos ya al comportamiento del regimiento, lo que conocemos, lo que celebramos el centenario este año, que es la gesta del Alcántara. 21 de julio. 21 de julio está a punto de caer Igueriben, el general Silvestre está en Melilla, acude el general Silvestre a Anual, sabiendo de la situación, después de 2 convoyes, que no pueden abastecer Igueriben, y el regimiento Alcántara recibe la orden de escoltarlo. El regimiento Alcántara, el 21 de julio, está repartido en diferentes posiciones. Está en Segangán, que es su cuartel general, y están en otras diferentes posiciones. Algunas se quedan con una sección de uno de los escuadrones, pero la mayor parte de los 5 escuadrones y el escuadrón de ametralladoras se va a concentrar en Dardrius. Se concentra en Dardrius, deja una sección en Zoco el Celata, pero los demás están en Dardrius y un escuadrón en Bentiev. Es decir, que todo el regimiento, a partir del 21 de julio, lo tenemos concentrado al mando del teniente coronel Primo de Rivera, en la posición de Dardrius, excepto un escuadrón que está en Bentiev. Llega el general Silvestre, el regimiento recibe la orden de hacer lo que se llama la descubierta, que básicamente es salir de las posiciones y explorar e informar si existe enemigo en zonas que pueden ser peligrosas para la marcha del general. Y después lo escolta hasta Anual. Cuando el general Silvestre llega a Anual, Igueriben está a punto de caer, pero hay en marcha un último intento de un tercer convoy para socorrerle. En ese tercer convoy ya participará el escuadrón de ametralladoras. Y además, en ese tercer convoy, viendo que en un momento determinado no puede seguir avanzando, el teniente coronel Primo de Rivera solicitará voluntariamente su participación, a lo que el general Silvestre se lo deniega. Igueriben cae el 21 de julio y el general Silvestre se queda en Anual con Igueriben y con todas las tropas concentradas allí. Y ordena al regimiento Alcántara volverse a Dardrius y fortificar al día siguiente una posición intermedia en esas alturas cercanas a Izumar. Esa noche, de 21 de julio, el general Silvestre organiza un consejo de oficiales, otra de las causas, seguro, que le han comentado que es una de las causas principales también para que se produzca el desastre, heredero de esas juntas de defensa. Hay un consejo de oficiales en el que cada uno opina y se discute si se quedan en Anual para defender la posición o se retiran. Uno de los oficiales que opta por la defensa a todo trance de Anual para defender el honor del Ejército de Tierra es precisamente el coronel Manella. Al final el general Silvestre decide retirarse al día siguiente, a primera hora, pero les pide a todos los oficiales que no lo comenten a todas las tropas que están concentradas en Anual. Ese rumor va a correr por las tropas y a primera hora del 22 de julio la policía indígena de la zona de Anual se va a rebelar y va a empezar a disparar sobre la propia posición y va a producir toda la desbandada de Anual hacia retaguardia. Y nos plantamos el 22 de julio. El 22 de julio tenemos al teniente coronel Primo de Rivera, como hemos dicho, en Dardrius con todos sus escuadrones, excepto uno en Bentiev. A las 8 de la mañana sale, recoge al escuadrón de Bentiev
y se va a reforzar esa posición intermedia que le había ordenado el general Silvestre, con 3 compañías de infantería y una compañía de ingenieros. Y cuando están realizando esa fortificación, ven venir la marea humana desde Anual. Intenta pararlos, incluso algún sargento coloca una concertina de la fortificación, pero sin éxito. Y en ese mismo momento les llega ya la orden a través de un sargento del regimiento Alcántara a caballo, a galope, una orden del general Silvestre que es que proteja la retirada. El teniente coronel Primo de Rivera se acerca a las alturas de Izumar, echa pie a tierra con sus escuadrones y realizando una maniobra retardadora, dejando o cambiando terreno por tiempo, y en una maniobra retardadora, o sea, en saltos por escalones de escuadrón, se va retirando y protegiendo las fuerzas que se retiran de Anual, desde Anual hacia Bentiev y después a Dardrius. A Dardrius llegan con los heridos de Anual exhaustos y heridos en las grupas de sus propios caballos. La oposición en esta acción, en esta primera acción del 22 de julio, no hay muchas bajas del regimiento Alcántara, porque los rifeños se dedican a asaltar precisamente la posición de Anual. En Anual muere Silvestre, no se sabe qué es lo que ocurre con él. La teoría más extendida ahora mismo es que se suicida, se pega un tiro en la tienda. Hay otros que dicen que uno de los rifeños le pega un tiro y lo mata. Y muere también en esa retirada y en esa cuesta que hemos visto de Izumar el coronel Manella. De manera que el teniente coronel Primo de Rivera se queda ya de jefe de regimiento. Él llega a Dardrius y el 5º escuadrón, que está en Bentiev, lo hará un poco más tarde, después de proteger la retaguardia de todas esas tropas, ya no solo de Anual, sino también de Bentiev, que se van retirando y replegando a Dardrius. En Dardrius, entonces, ahora tenemos todo ese repliegue que se ha producido desde Anual y desde Bentiev, y se produce un hecho particular, que es la llegada del general Navarro. El general Navarro es el segundo jefe de la Comandancia General de Melilla, alcalde de Melilla, y incumpliendo las órdenes, entre comillas, se decide acercarse a Dardrius sabiendo del desastre que está ocurriendo. Lo digo porque muchas veces, o en algunos libros, se le echa la culpa al general Navarro de su actuación, lo que ocurrió después en Monte Arruit. Sin embargo, esta actuación que tiene, saliendo de Melilla, incumpliendo órdenes, se podía haber quedado y nadie le hubiese podido acusar de nada en Melilla, sale de Melilla y llega a Dardrius. Después el general Navarro, además, es capturado después de lo de Monte Arruit y su comportamiento en cautividad, según todos los testigos, fue exquisito, como un oficial de caballería. Bueno, pues llega a Dardrius, se hace cargo de todas las fuerzas. Allí está el regimiento, que sigue prácticamente el completo en Dardrius, están todos reunidos. Y aquí se produce una acción que retomaremos después. El general Navarro ordena a un tren de heridos replegarse hacia Melilla. Y con este tren de heridos le ordena al regimiento Alcántara que nombre los 25 jinetes de cada escuadrón que estén en peores condiciones para mandarlos hacia atrás. De esos 125 jinetes se formarán 2 secciones que aún tienen capacidad de combatir, que proporcionarán a retaguardia el flanqueo de todo ese tren de heridos que va hacia Melilla. Esas 2 secciones las manda el teniente de campo y el alférez Maroto. Veremos que después esas 2 secciones las dejamos irse de Dardrius a Melilla, pero terminarán en Celuán. Terminarán el 23 de julio, el día siguiente, en Celuán. Y terminarán en Celuán porque se niegan a continuar a Melilla, sabiendo que Dardrius está siendo atacado. Monte Arruit se paran, quieren esperar en Monte Arruit, que es una posición intermedia, pero el jefe de Monte Arruit le dice que no, que continúe hacia Celuán, que la situación es más crítica. Y en Celuán se quedan cuando tenían orden de irse a Melilla o a Segangán, que era ese cuartel general del regimiento Alcántara. Los dejamos ahí porque los retomaremos, pero ahora mismo, 22 de julio, el regimiento Alcántara ha llegado a Dardrius con heridos y exhaustos en sus grupas y comienza a hacer las patrullas, es la única unidad entera, comienza a hacer las patrullas de defensa de Dardrius, ya a las órdenes del general Navarro. 23 de julio, el día más largo. A partir de este día, el regimiento Alcántara deja de existir como unidad. No sus cazadores, pero sí el regimiento como unidad. Se despiertan a las 4 de la mañana, tocan Diana floreada los trompetas, 14-15 años que había en cada una de las secciones, tocan Diana por última vez para el regimiento Alcántara. La primera de las acciones que realizan es la protección de la retirada de todas esas posiciones que aún se encontraban al oeste, que son secundarias, y aún se encontraban al oeste de Dardrius, a las que el general Navarro ha dado la orden de replegarse sobre la posición. En particular, las cargas son hasta 5.
de entidad escuadrón algunas, de entidad sección. Destaca una sobre la posición de Chaif, que estaba siendo envuelta por los rifeños, y sale el teniente coronel Primo de Rivera con prácticamente 2 de sus escuadrones, un escuadrón más 2 secciones de otro y una tercera sección de otro escuadrón, pero de entidad 2 escuadrones y realizan cargas en línea contra esos rifeños, logran romperle por 2 veces el frente y perseguirlos al arma blanca. Cuando entran de nuevo en Dardrius, después de haber salvado a todas estas posiciones, los testimonios hablan de vítores y vivas a la caballería por parte de los defensores de Dardrius. Eso es el 23 de julio por la mañana. Primera acción del Alcántara, donde ya sufre varias de sus bajas. 23 de julio, por la tarde, bueno, a la una del mediodía. Se produce una acción que es necesario resaltar, que es la llegada en el coche rápido. El coche rápido era un Forte, el único que tenía el regimiento a motor, de 4 oficiales que no tenían la orden de, bueno, los 2 comandantes eran los 2 jefes de grupo, porque los escuadrones se organizaban en grupos, primero y segundo al mando del primer grupo y tercero, cuarto y quinto del segundo. Se incorporan los 2 jefes de grupo que estaban en Melilla, se incorpora el capitán del Castillo, que ya no estaba destinado en el Alcántara, estaba destinado en regulares, y el secretario del coronel Manella, que no tenía puesto en combate. Quizás esto, las acciones del alférez Maroto y del teniente del campo, expliquen un poco o ayuden a entender un poco el espíritu del Alcántara, ¿no? Cómo mientras oficiales arrancaban las divisas corriendo hacia Melilla, había otros del regimiento Alcántara que volvían a combatir con su unidad. Bueno, se incorporan a las 10:30, participan ya en esas cargas que hemos visto por la mañana y sobre todo participan en esta segunda, que es la del mediodía, cuando el general Navarro ordena a una serie de convoyes con heridos en camiones que se retiren hacia la zona de Batel, entonces Dardrius, Batel, Tistutín, Montearruiz, hacia Melilla. Son atacados en unas alturas, lo ven en ese croquis que está ahí, entre el río Quer y el río Gan. En esas alturas el enemigo es fuerte, realizan y despejan el camino todo el regimiento Alcántara, con Primo de Rivera a la cabeza, e incluso hay algunos testimonios que hablan de cuando la situación estaba complicada, los Viva España de Primo de Rivera motivaban y daban moral a la tropa para continuar avanzando. Aquí se producen ya muchas bajas del regimiento, pero logra despejar el camino, abrir el camino, y esos camiones continúan hacia su destino, Melilla, bueno, Batel, Tistutín, Montearruiz, Melilla. El teniente coronel Primo de Rivera vuelve grupas con su regimiento hacia Dardrius, para volver a Dardrius, y en ese momento ve que Dardrius está siendo abandonado por el general Navarro y su columna. Entonces vuelve a hacer 180 grados y decide y da la orden de despejar el camino hacia la zona de Batel, que es hasta donde se despliega la columna del general Navarro. Y aquí se produce ya la acción más importante, que desgasta con un 50% de bajas prácticamente, si no más, al regimiento Alcántara, que son las famosas cargas sobre el río Gan, hasta 5 cargas. El regimiento se articula en los 2 grupos, el segundo grupo va en cabeza, y el segundo grupo llega al obstáculo principal, que es el río Gan, que lo tienen ustedes aquí, que forma una trinchera natural donde se apostan los rifeños y que son necesarios desalojar si se quiere abrir el camino. Una parte de los escuadrones fija y otra parte, con unidades en entidad sección, realiza cargas con el sable por el cauce del río Seco en dirección norte-sur. Y en alguna de ellas, según testimonio, teniente coronel Primo de Rivera a la cabeza. Este segundo grupo prácticamente es aniquilado, pero logra abrir el camino y despejarlo para que la columna del general Navarro continúe. Y en ese momento se produce un paso de línea del primer grupo, que ya había tenido bastantes bajas por sus combates en el flanco norte de la carretera, y este segundo grupo va a continuar hasta Montearruiz, no encuentra a Primo de Rivera, están despistados y llegan con 2 capitanes que les sonará, el capitán Vallenilla, familiar del general, y el capitán Fraile, y llegarán a Celuán a reunirse entonces, el 23 de julio mismo, con aquellos alféreces y tenientes del escuadrón provisional que había mandado el general Navarro. Pero continuamos con el segundo grupo, abren camino a costa de muchas bajas y logran abrir el camino al general Navarro hasta Batel. En Batel se establecen el 23 de julio, pasan en Batel del 23 al 27, reunidas todas las fuerzas con el general Navarro, y del 27 al 29 saltan a Tistutín por problemas de suministros, aguada y demás. Y solo un inciso, el 25 de julio es el patrón del arma de caballería. En Batel, el teniente coronel Primo de Rivera
no se resiste, a pesar de estar comiendo judías en alimentos, a dar unos viva España, viva Santiago, que son contestados por toda la guarnición. Llegamos a Monterruid, 29 de julio. Monterruid es una posición que no tiene agua, no tiene víveres, no hay municiones. Se reúnen 3.000 hombres en Monterruid al mando del general Navarro. Lo primero que hace el general Navarro es organizar la defensa en sectores de defensa. Y al regimiento Alcántara, por supuesto, le asigna la puerta principal. Puerta principal que será defendida por el escuadrón de ametralladoras y el capitán Triane al frente. En la llegada a Monterruid se produce un hecho desgraciado a 3 kilómetros. La retirada desde Tistutín hacia Monterruid es una retirada organizada por el general Navarro en cuadro, con los heridos en el medio, en el centro, protegida retaguardia y vanguardia. Es una retirada organizada, pero a 3 kilómetros y a causa de que los que estaban en Monterruid no habían ocupado unas casas que eran dominantes sobre la avenida de llegada, son atacadas la columna sobre todo la retaguardia de la columna del general Navarro y les capturan 3 cañones. Esos 3 cañones serán los que sometan a Monterruid. Después de todos estos días de defensa y como consecuencia de todos los cañonazos que reciben, Monterruid se tiene que rendir. Pero son los cañones, no son las cávilas que rodean el campamento. El 9 de agosto se rinden esos 3.000 y son todos asesinados, traicionados por las cávilas que habían aceptado la rendición. Todos, menos algunos oficiales, para los que se pide rescate, y algunos soldados que son apresados y retenidos en Axdir durante más de año y medio. ¿Qué le pasa al teniente coronel Primo de Rivera? En uno de esos cañonazos de las cávilas sobre Monterruid le seccionan parcialmente uno de los brazos el 30 de septiembre, se lo amputan sin anestesia y el 3 de agosto muere por gangrena. Y es enterrado en Monterruid. Después será enterrado, cuando se recupere Monterruid en octubre, en el Panteón de Melilla y, por último, en Madrid, donde está enterrado actualmente. Y aquí termina, digamos, el desastre anual como tal, el 9 de agosto. Pero nos habíamos dejado un alférez, un teniente al mando de 2 secciones, 60 cazadores, y después un capitán y 2 capitanes, capitán Fraile y capitán Vallenilla, que habían llegado con ese grupo primero después de realizar las cargas de Ligán, y nos lo encontramos en la Alcazaba de Celuán. En la Alcazaba de Celuán, el teniente de campo y el alférez Maroto llegan el 23 de julio. El jefe de la posición les ordena la defensa de las puertas principales. Ahí hay 650 hombres. Los 60 primeros cazadores de la Alcántara les ordenan la defensa de las puertas principales. El primer día aparecen 4 aviadores del aeródromo que se encuentra cercano y solicitan refuerzos. El alférez Maroto se presenta voluntario con 30 cazadores y refuerza la defensa del aeródromo. Y el mismo día 23 se quedan aislados el aeródromo de la Alcazaba y viceversa. Es necesario hacer convoyes. El primer convoy lo realizan, los 3 convoyes los realizan los de la Alcántara. El primer convoy, capitán Fraile, que era el más caracterizado y además el jefe del alférez Maroto, con el sargento Díaz y 26 cazadores. Volverán 6. 31 de julio, bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre, Calderón no, bueno, un teniente de la Alcántara con 14 cazadores, volverán 7. Y el último convoy lo realiza el sargento López Herrera con 7 cazadores y volverán 3. El aeródromo se rendirá el 2 de agosto antes el alférez Maroto quemará todos los aviones. Y la Alcazaba se rendirá el 3 de agosto. De todos los oficiales solo sobrevive 1 y de los cazadores sobreviven 10, me parece, algo así, de los 650. Los destacamentos de la Alcántara. Además de todo ese regimiento que se reunió en Dardrius los primeros días, efectivamente había un cuartel general en Segangán, que estaban con los caballos enfermos, se retira a Melilla sin ninguna otra incidencia. Otra posición en Isafén tenía solo 8 o 9 cazadores, resiste 2 días y mueren los 8 o 9 cazadores. Y Zócol Celata, que también es muy conocida, porque el sargento primero Benavent tiene una actuación heroica con sus cazadores en el repliegue y en la protección de la extrema retaguardia de toda esa posición hacia la posición francesa del sur. El sargento primero Benavent, que morirá en esa acción. Hasta aquí la gesta de la Alcántara. Los protagonistas.
Pues ahí vemos un poco los números. Esto está sacado del informe que hace el comandante Villasan en 1923, que se denomina Que las cifras hablen, y habla de 657 cazadores, antes del desastre, 517 muertos. Antes habíamos hablado de 696, las cifras bailan según qué autor se consulte. Parece que 696 es hoy en día un poco más aceptado y 580 y algo los muertos del regimiento Alcántara. Los protagonistas. Estos son los oficiales. Los oficiales antes, en 1921, eran el esqueleto del ejército. Eran los que motivaban y se situaban enfrente de sus unidades. No eran los suboficiales como ahora. Ahora los suboficiales son los esqueletos del ejército, antes eran los oficiales. Ahí tienen en rojo todos los muertos. Destacar Coronel Manella, que muere posicionándose de defender la posición de Anual y muere en esa retirada, no corriendo hacia atrás, sino en una posición en las alturas de Izumar. Destacar, por supuesto, al héroe de referencia de la caballería, que es el teniente coronel Primo de Rivera, que siempre decimos que en todas las fotos sale sonriendo, y es verdad. Y el capitán Vallenilla, que es familiar del general Vallenilla que vino el otro día. 26 sargentos, 22 murieron. Los sargentos tenían suboficiales y sargentos, labores administrativas, los suboficiales y logísticas, y labores de combate, los sargentos como segundo jefes de las secciones. De 26, 22 muertos. Sargento Maruenda es el suboficial que le lleva la orden de general Silvestre de proteger la retirada del teniente coronel Primo de Rivera, y el sargento Benavet, que protege la extrema retaguardia de esas fuerzas de Zoco Celata que se retiran a la posición francesa. Bueno, soldados, cabos. Hay actuaciones de los soldados y de los cabos que son heroicas totalmente. El 1 de octubre pasado celebramos, este viernes pasado, celebramos, como no puede ser de otra manera, un acto de los caídos a los héroes del Alcántara en la fachada de la Academia. Vinieron familiares de los caídos, vinieron familiares de 2 soldados que aún lo recordaban con especial cariño. Pero todos los soldados cumplieron con su deber siguiendo al regimiento, algo tenía. Y esto es una lista de todos los caídos del regimiento Alcántara que merece la pena ser leída uno a uno. Reconocimientos. Bueno, como todos saben, el teniente coronel Primo de Rivera, la Cruz Laureada de San Fernando. Hace poco leí una cita que decía: el verdadero líder es el que es capaz de llevar a su equipo a sitios donde nunca han estado. Y es lo que hizo el teniente coronel Primo de Rivera con su unidad, ¿no? La Cruz Laureada de San Fernando, su nieto, José Antonio Primo de Rivera, la ha cedido, la ha donado este viernes pasado al regimiento Alcántara. La tendrán ellos en su sala histórica a partir de ahora. Y esta es la estatua que preside nuestro patio de armas Primo de Rivera. Curiosamente, y como director de la Academia, pues algo que me preocupa, es que el teniente Primo de Rivera era el antepenúltimo, 4 por la cola de la promoción, no era nada de primeraco ni nada. Curioso, pero es para dar que pensar. Y este es el cuadro con la Cruz Laureada que ha donado al regimiento. Y por último, saben que hay pues, una iniciativa, el Alcántara, la Cruz Laureada de vida y demás, jugando con las palabras, una iniciativa que consiguió en el 2012 que al fin al regimiento se reconociese la corbata de San Fernando, ¿no? Este es el acto de imposición en el 2012. Lo aprendido. Bueno, pues no me he resistido a poner aquí unas citas de testimonios reales de los miembros del regimiento Alcántara y de otras fuerzas, del Ceriñol y demás, que compartieron con ellos todo ese periplo de Anual hacia Montearruiz, ¿no? El 23 de julio, la actuación del Alcántara fue memorable y su estado de disciplina y moral inmejorable, tanto que para los que veíamos desde Drius fue un verdadero espectáculo de instrucción táctica, como si nada normal ocurriera. Su desfile fue lento, su despliegue en ala simétrico y su marcha hacia el enemigo muy organizada. Su eficacia también fue indudable. La excelencia profesional, el coronel Manella tendría mucho que ver con esto, el reglamento táctico que empleaba y la instrucción que tenía. Debido al intenso fuego del enemigo, las fuerzas quedaron un momento indecisas, pero el teniente coronel, haciéndose cargo de la situación, lanzó un Viva España enérgico que devolvió los ánimos, consiguiendo, mediante una impetuosa carga, ocupar las primeras lomas desde las que tiraba el enemigo. 23 de julio, mediodía, cuando abren el paso de ese convoy de heridos que está siendo atacado por unas lomas al norte de la carretera desde Dardrius a Batel. El teniente coronel, siempre en cabeza de las fuerzas avanzadas, daba ejemplo, animando a todos para que no reparasen en mucho el enemigo que había y el fuego que les hacía. El 23 de julio igual, sirviéndonos de estímulo el ver a nuestro teniente coronel animándonos a todos con su ejemplo,
yendo de un lado para otro, galopando y diciéndonos que no tuviéramos miedo. Vio al teniente coronel Primo de Rivera al frente de sus tropas dar varias cargas, por él personalmente dirigidas, protegiendo eficazmente la retirada de la columna, sosteniendo constantemente contacto con el enemigo y combatiendo sin cesar. Estos son testimonios de testigos. 29 de julio, del expediente Picasso, muchos de ellos. 29 de julio al 9 de agosto, defensa de Montearruiz. El teniente coronel Primo de Rivera, protegiendo al general Navarro, fue uno de los últimos 4 en entrar. Desplegó una grandísima actividad tanto en el mando de las propias fuerzas como en atender al municionamiento de la retaguardia. Vio al citado jefe en los sitios en donde reconocía que su presencia podría prestar mejores servicios. Durante el tiempo que duró el sitio, todos los jefes y oficiales del regimiento, no solo el teniente coronel, estaban constantemente en el parapeto con nosotros, animándonos. De todos ellos, el más animoso y el que nos infundía por consiguiente más esperanza era el teniente coronel. En Montearruiz vi varias veces al teniente coronel Primo de Rivera, encontrándole siempre animoso y sereno, y muy especialmente el día 30 en el que soportó estoicamente, sin cloroformo ni analgésico alguno, la amputación de un brazo que una granada destrozó. Que después de herido durante los 3 días que tardó en morir, preguntaba siempre por la situación de la posición. Su presencia entre nosotros era una garantía de que la posición no sería nunca ocupada por los moros, decayendo el ánimo de todos en cuanto nos enteramos de su muerte, que fue sentidísima por cuantos allí estábamos, dándole sepultura en el patio de Intendencia y presenciando su enterramiento hasta los heridos graves de todos los cuerpos que se levantaron para echar un puñado de tierra en su sepultura. Esta es la tarjeta de valores del Ejército de Tierra. De los 11 valores que están ahí, es una reproducción, por eso no se ve muy bien, pero evidentemente la gesta del Regimiento de Alcántara compila todas ellas. Del valor, espíritu de sacrificio, actuando como unidad, protegiendo la retirada en esas condiciones tan duras, del compañerismo, de la lealtad, del honor, del sentido del deber, de los 4 oficiales que se incorporan en el Forte, del alférez y el teniente que no quieren retirarse a Melilla, de otro capitán que llega en Montearruiz en tren y se incorpora también a Celuán. En fin, yo creo que no hay ninguna duda que parecen sacadas de la gesta del Alcántara, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le pedimos nosotros a nuestros cadetes, ¿no? A nuestros alumnos, suboficiales y cadetes oficiales que van a ser nuestros futuros cuadros de mando de la Academia? ¿Qué lección extraemos o podemos extraer de todo esto? Pues lo que le venimos a decir a todos ellos es que todo el conocimiento científico y tecnológico que les estamos dando, que tiene una caducidad y que no se pueden despistar, que tienen que seguir instruyéndose, que tienen que seguir leyendo y que tienen que seguir, en definitiva, aprendiendo. Les decimos que en todos los futuros conflictos lo que va a predominar va a ser la incertidumbre y que se tienen que sentir cómodos en esa incertidumbre, en ese caos. Se tienen que sentir cómodos en un caos en el que ya no es que tengan que preguntar cómo hacer las cosas o esperar que alguien le diga cómo hacer las cosas, ni siquiera esperar el que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer, sino que lo único que van a recibir es un propósito, es el para qué. Y a partir de ahí, con una actitud basada en la iniciativa, tendrán que actuar. Es lo que le pedimos a todos nuestros alumnos. Les pedimos que no sean reglamentaristas, porque en ese caos, en esa incertidumbre, no les va a valer para nada. Que no sean reglamentaristas y que actúen con iniciativa. Y, en definitiva, lo que le pedimos a nuestros alumnos es que, metafóricamente, cuando salgan de la Academia, rompan y tiren, quemen sus apuntes y se aprendan exclusivamente lo que es el espíritu de la caballería, que es lo que pueden ustedes ver ahí. El espíritu de la caballería, hecho de audacia, abnegación, de sacrificio y disciplina, no cambiará jamás, porque es el alma misma de los jinetes y el alma es inmortal. Y con esto, con un vídeo precisamente de ese acto obligado del 1 de julio del pasado viernes a nuestros héroes, pues termino esta conferencia. Es un acto que celebramos en la fachada de la Academia, un acto de los caídos a ese monumento de Benlliure del conjunto escultórico de los héroes de Alcántara, con todos nuestros alumnos, con la participación de la Guardia Real y con la participación y presidencia de nuestro teniente general Madoc, que es nuestro inspector del arma. Estuvo abierto al público, tuvo mucho éxito y era un homenaje debido en el centenario de la gesta del regimiento de referencia del arma de caballería. Durante el acto lo que se hizo es leer por parte del secretario del arma
la gesta de la Alcántara, intercalándola con los toques tradicionales de esa época de 1921 por parte de la Guardia Real a caballo. Y por último, un acto de los caídos al monumento. Y ya para finalizar, decirles también que como representante institucional del Arma, entre otras actividades, de las que algunas conocedor don Luis Togores, impulsamos que el 23 de julio de este año, en el cumplimiento del centenario, todas las unidades de caballería tocasen Diana Floreada, como lo hicieron los trompetas del Regimiento de Alcántara, aquel día más largo, 23 de julio de 1921. Y eso es todo, presidente. Realmente no vamos a ir viendo cuadros, pero realmente los cuadros no vamos a hablar de ellos, sino que vamos a ir haciéndole unas preguntas en la tertulia, aunque vayamos viendo algunos cuadros. Bueno, pues la primera pregunta, que es obligada, yo creo que aunque la ha contestado muchas veces, ¿por qué él empieza a hacer pintura histórica y qué entiende él por la pintura histórica? Yo siempre digo lo mismo, la pintura histórica era un tema pendiente en España. Yo cuando era pequeño siempre he visto, he leído mucha historia, me he hecho estudiar historia, pero no he visto las imágenes de lo que estudiaba. Entonces siempre me faltaban estas imágenes en mis estudios. Este fue uno de los motivos que me metió más en el mundo de la pintura histórica, el dar imágenes a episodios de nuestra historia. Por ejemplo, el tema del carlismo, sin ir más lejos, era un tema que a mí me gustaba muchísimo y no había imágenes, entonces había que pintarlas y ahí está. Y lo mismo con otros temas, los tercios, pues hemos pintado los tercios, es dar imágenes a todo lo que hemos leído y estudiado. ¿Eres pintor de batallas o pintor de soldados? Que muchas veces se ha producido la discusión realmente. No, soy pintor de soldados, Pintor de batallas, mi querido amigo Arturo, pues me puso el mote un día y así me conocen, pero yo básicamente soy pintor de historia y de soldados. Esto es lo que a mí me gusta pintar. Claro, soldados en batalla. En batalla, en descanso, a caballo, a pie. Pero últimamente, claro, al principio tu obra eran soldados que estaban en un río a caballo, pero ahora últimamente pintas más batallas que soldados, digamos, en posición de descanso. Sí, ahora ya de pasar a pintar estampas de caballería o figuras así un poco cuarteleras, ya he pasado a pintar batallas ya de tiros, de hachazos. Ahora dentro de poco me meto con Covadonga, o sea, fíjate si va a haber hachazos y espadazos. Bien, seguimos. ¿Cómo se ha producido que antes has hecho una relación de pintar temas fundamentalmente carlistas a la historia bélica, primero española y luego realmente ahora de todo el mundo? Porque ahora estás pintando rusos, norteamericanos, de la Guerra de Secesión, etcétera. Bueno, esta ha sido una demanda del mercado internacional, que a medida que yo empecé con la pintura española, pues han habido otros países que se han interesado por mi pintura, me han encargado extranjeros, mucho de mi obra está fuera de España, aunque son cuadros, como por ejemplo la carga de que hablábamos de la degollada, por ejemplo, este cuadro está en Florida, o la marcha de Gálvez también está en Florida, o en Londres. Al final, los países también, ellos quieren sus cuadros y entonces pues ha habido una demanda, como puede ser en Rusia, pero bueno, esto es puntual. Lo importante ahora es centrarnos en la historia de España, que hay mucho que pintar. Claro, pero al principio, ¿cuántos años has estado pintando básicamente carlistas? Porque yo, los primeros cuadros que te conozco son historia carlista pura y dura. Yo estuve cerca de 3 años que solo pintaba carlismo. En la galería que teníamos allá en Hermosilla, cada año hacía una exposición carlista, porque mientras tanto intercalaba mi pintura paisajística y cada año hacía la exposición de caballería carlista durante cerca de 3 años. Y luego ya me centré en el resto de historia de España, pero sí. Ahora, entrando ya en materia, digamos, donde estamos hoy, ¿cuándo empiezas a interesarte por la guerra de Marruecos? Una guerra maldita como la guerra de Marruecos, una guerra impopular, donde la mayoría de la población española nunca le ha gustado ni recordarla ni representarla. Yo la guerra de Marruecos la llevo viviendo desde que nací. O sea, porque mi madre, que era huérfana de militar, su padre estuvo en la campaña de Marruecos. Mi madre le gustaba mucho pintar y siempre pintaba
la morería, las campañas de África. De hecho, ella estuvo trabajando para asuntos indígenas en el protectorado. Durante muchos años era geógrafa militar y entonces era africanista. Mi madre era africanista y esto a nosotros nos lo inculcó ya de pequeñitos. Nos hablaba de las jarcas, nos hablaba de desastre anual, nos hablaba de su padre, que era mi abuelo, que era de caballería del Alcántara, aunque no estuvo en la carga del Alcántara. Entonces siempre me hablaba de África y esto lo he vivido de siempre. Entonces, como siempre he estado metido dentro de mí, y cuando llegó el momento de pintar el Alcántara, que fue a través del coronel, aquel coronel del Alcántara que no me acuerdo de su nombre, pero que falleció, y es que me encargó el cuadro de Alcántara convencido de que iba a salir la laureada, y fue el primer cuadro que pintamos, y a raíz de esto ya se abrió el melón. Entonces ya, pues venga, a pintar África y hasta hoy, pero yo siempre he tenido la campaña de África dentro. Pero tú eres, aparte de ser catalán, tú vives la mayoría del tiempo en Barcelona. Yo he pasado toda la vida en Barcelona. No, si es que tu madre, digamos... Mi madre era hija de militar, era de Madrid. Ah. Mi madre era hija de militar, y se casó con mi padre, que lo conoció en África, precisamente cuando estaba haciendo milicias mi padre de alférez. Y se conocieron, mi madre trabajaba en asuntos indígenas. Entonces, claro, de hecho a mi madre cuando llegó a Barcelona la llamaban la africana, venía morena y tal. Entonces siempre ha habido un sentimiento de africanista en casa muy grande, muy grande. No sabía, mira, curioso. Bien. Pintas tanto sobre Marruecos, sobre el siglo XIX, pues con Prim, como estamos viendo, con los voluntarios catalanes, que luego será el regimiento Tetuán, o como ahora de la campaña del siglo XX. ¿Tienes alguna predilección entre las dos épocas? Hombre, a mí la de Prim me toca muy de cerca. ¿Por qué? Porque los voluntarios catalanes de Prim estuvieron allá en Castillejos, izamos la bandera española, fuimos los primeros haciendo el castillo y la pusimos en Tetuán. Pues el tema de los voluntarios catalanes siempre ha tenido mucho sentimiento para mí. Siempre, o sea, la barratina, no sé, como éramos como en Cataluña, nos sentíamos mucho el tema del voluntariado catalán en África. Y en casa se ha vivido mucho, entonces yo creo que es la parte de las campañas de África que más me gusta, la de 1860. Más que la de los años 20. Años 20 está bien, pero la campaña de 1860 como estéticamente era bonita. Vamos, fueron unas victorias gloriosas. Estaba la caballería, estaba la infantería, no sé, era otra época más bonita. Esta era como más moderna, ya no había esas cargas. Bien. Tenemos a la carga del Farnesio, por ejemplo. Sí. Una pregunta que lo teníamos el otro día, porque fuimos el lunes a preparar las preguntas, ¿no? en su estudio. Y yo le preguntaba, porque a mí me interesa, digo, ¿no vas a pintar nunca nada sobre Ibn Sáhara o sobre la Marcha Verde? Porque allí también es parte de la historia de España y también, hombre, no es Marruecos, pero es parte del pequeño imperio español, ¿no? Sí, de hecho que tengo, y me han sugerido muchas veces que pinte la campaña del IFNI. Creo que es importante y creo que lo voy a abordar en breve. Ahora vienen aniversarios y de hecho es quizás de las más olvidadas, de las que poco se habla de ella, y hicimos una buena actuación. Entonces yo creo que la campaña del IFNI, sobre todo la Legión, tuvo ya bastante, y los paracaidistas, yo creo que hay que pintar el IFNI y lo voy a hacer. Sí, y luego, hombre, la Marcha Verde es más... No, la Marcha Verde no tanto. Hay otras acciones quizás más llamativas. Bien, continuemos. Es decir, bueno, dentro de eso, aparte de la Legión Extitadora, la Legión de los Paracaidistas, claro, hay otras unidades que están en el Sáhara y que son, a mí me parecen extraordinariamente, digamos, visualmente atractivas. Por ejemplo, tropas nómadas, policía, es decir, hay fotografías e imágenes de las unidades a camello que nunca, porque caballos has pintado muchos, camellos nunca. No, es un tema que hay que pintarse. Sí, el tema de los nómadas, todo el tema. De hecho, cuando estuve en Afganistán hasta hace poco, prácticamente el aspecto era el mismo. Te podías trasladar a la época. Y pues sí, es un tema. Y aparte es muy bonito, es un tema muy colorido. Muy colorido. Muy colorido, sí. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Si tienes que elegir entre soldados montados, y ya te vamos a pedir que pidas opinión, ¿Alcántara o Farnesio? Hombre, pues Alcántara. Alcántara. Farnesio me gusta, Farnesio, yo he estado viviendo en Valladolid, le tengo un cariño enorme al Farnesio, pero Alcántara es el Alcántara. O sea, de hecho, mi abuelo estuvo en el Alcántara, no en la carga, pero estuvo sirviendo en el Alcántara.
Pero el Farnesio también me toca muy de cerca, porque claro, yo estaba viviendo en Valladolid y tengo muchísimo cariño. Esto es como elegir entre papá y mamá. No se puede hacer esta pregunta. Bien. Bueno, yo creo que lo ha dicho así porque está aquí el coronel y después de estar hablando de Farnesio te da como un poco... Pero bueno, bien, vamos a darlo por bueno. Bien, otra pregunta que yo creo que también es clásica. ¿Prefieres pintar hombres o caballos? Hombre, a mí me gusta, mira, caballos. O sea, me gusta el caballo, o sea, me encanta el caballo. El caballo tiene vida, el caballo le da vida. A veces pongo el jinete, que es el decorado del caballo. Sí, básicamente es así, sí, pongo una cara cualquiera, pero el movimiento del caballo a mí siempre me ha gustado. Yo creo que soy más pintor ecuestre que pintor de soldados, porque me gusta. Ahora estoy pintando caballos, pinto siempre que metería un caballo en la nao Victoria si hubiesen dejado. Y en el Glorioso hubiese puesto 5 caballos también, pero no habían. O sea, me gusta pintar caballos, de verdad. ¿Por qué? Porque no sé, siempre he montado de jovencito, en casa se ha vivido el caballo, es que es el animal más bonito del mundo. Si es que ese movimiento que tiene, todo, la historia de las guerras, esta es la historia del caballo. Hasta hace 2 días todos los hombres luchaban, iban a caballo, movía piezas de artillería, movía víveres, era el animal por excelencia. A mí me encanta el caballo, o sea, el movimiento, los brillos de los colores, las capas de los... Bueno, evidentemente, bueno, ahora hablaremos con más detalle, pero ¿en el Centenario de la Legión ha influenciado mucho a que pintes legionarios o no? Es decir, ¿el Centenario ha tenido un...? No, el Centenario había que pintar el cuadro. Entonces, yo pinté el cuadro del Blocado de la Muerte, era necesario. Era el cuadro por excelencia, el emblema de la Legión. Entonces, yo creo que hice un cuadro, de hecho fue la primera vez que hacía un cuadro nocturno. Me costó bastante realizarlo. La verdad es que no tenía ni idea cómo. De hecho, nuestro amigo Arturo me dio la idea de iluminar el cuadro con una fogata de la lona que se quemaba para poder iluminar las figuras. Y es el primer cuadro que he hecho así de personajes muy centrados, y ahí pinté a los 15 legionarios que murieron en el Blocao. Bien, vamos a continuar. Y aparte, soy legionario también reservista. Sí, bueno, pero soy sargento legionario reservista. El mundo es injusto. Bien. No me querían en caballería. Seguro que sí. Bueno, no eres retratista, pero no se te dan mal los retratos. Y sin embargo, en algunos de tus cuadros, por ejemplo, se ven algunas figuras que sin ser un retrato, uno se puede imaginar, por ejemplo, un teniente coronel, imaginar quién es, ¿no? Hombre, a ver, dar una idea de una cara, más siempre he dicho, personas que tienen una fisonomía particular, un bigote recortado o unas patillas, una barba, siempre le puedes dar un aspecto. El retrato no es lo mío. O sea, a mí dices, pinta un retrato, lo puedo hacer. Técnicamente estoy capacitado para hacerlo, pero no es lo que a mí más me llena. Me llena más pues una carga de caballería. ¿Últimamente has hecho alguno? Sí, he pintado al antiguo Alejandre, a Margallo. Ahora tengo que pintar a Borrell, tengo que hacer uno también de Su Majestad. Yo, sin ser retratista, me están encargando, pero bueno, pues se hace. Sí, es curioso, ¿no? Muy curioso. Bien. En el cuadro de Igueribe, en la carga de Alcántara, en el Blocado de la Muerte y la carga de los regulares, tenemos un Ferrer Maldau, un Ferrer Dalmau nuevo. ¿Pintas soldados en combate? Pero ¿cuándo empiezas a pintar hombres en combate, a diferencia de los cuadros que antes tenías, que antes hemos aludido? Empecé con Recroix. Con el cuadro de Recroix fue la primera vez que pintaba infantería, que pintaba hombres y que pintaba caras. Así, centrándome en personajes. Ahí fue el primer cuadro que hice, que yo creo que los protagonistas eran las personas y no el entorno. Y entonces, a partir de este ya nacieron otra serie de cuadros, como El Milagro de Empel. Entonces ya buscaba caras de personas, situaciones, gestos, o por ejemplo El Precio de la Victoria de Bailén, donde ya ves al herido que le están amputando la pierna. Entonces ya buscas expresiones. Ahora, no lo habíamos pactado, pero de vez en cuando pones perros. Siempre que puedo, porque el perro es un animal que está en nuestras vidas desde el tipo de los tiempos. Entonces, yo estaba en los cuarteles y teníamos un perro por el cuartel. He visto en muchas unidades y tiene el perrillo. Y de hecho el perro acompañaba a las tropas, era un animal que vigilaba, que ladraba cuando se acercaba al enemigo, que ayudaba a cazar. O sea, formaba parte de la milicia, el perro formaba parte de la milicia como podía formar parte del caballo. ¿Tiene culpa Arturo?
Hombre, algo sí, porque me encargó el perro este famoso de Recroa, de su cuadro, y ahí puse el perro. Pero sin perro tú no tienes perro. Yo he tenido perros toda la vida. Ahora no. No, ahora no, porque yo he sido cazador y ahora no cazo. Bueno, sí, lo has contado muchas veces, pero para hacer un cuadro militar, ¿dónde te documentas? ¿Quién te ayuda? ¿Cuál es digamos, el proceso? Porque claro, evidentemente tú no sabes, bueno, no. Tú ni nadie sabes de todo. No. Es decir, y tus cuadros se caracterizan porque son bastante exactos y bastante precisos, tanto en los combates como en los uniformes, las armas, etcétera. Bueno, ¿cómo? Pues tengo una serie de amigos, entre los que está aquí nuestro coronel Guerrero Acosta, a gente que llamo a unas horas intempestivas, que los persigo, que les doy la tabarra, les pregunto si cuántos botones tenía esta guerrera, cómo era esto. O sea, recurro a la gente, a los expertos, a la gente que sabe. Si tengo que ir al museo, voy al museo. Pero tengo 5 o 6 personas que recurro a ellos cuando tengo. Y ellos tienen una documentación porque son gente que se ha dedicado a estudiar esa época, que la conoce perfectamente. Entonces, son asesores. El 50% del cuadro depende de ellos. Son ellos los protagonistas. Yo solo lo pinto. Pero eso primero haces los bocetos. Hago la estructura del cuadro, pero luego hay que rellenarlos. Hay que ponerles el uniforme. ¿Qué paisaje pongo detrás? Si había un muro aquí o no lo había, o si había una carretera o había un río. Es donde entran los asesores. Es como este cuadro de aquí, por ejemplo, pues cómo era un campamento en la guerra del Rif en 1900, pues eran yo no tengo ni idea de cómo era, pues viene allá un experto y me explica, oye Augusto, esas así las tiendas cónicas, se colocaban así, el carro de farmacia era este, el uniforme que llevaban era el otro, pero si ya son especialistas que me explican. ¿Cuántas horas de preparación te lleva un cuadro? Pues yo creo que lleva días, semanas. Es decir, antes de empezar a pintar. Antes de empezar a pintar son semanas. Y luego, de trabajo. Un cuadro como este, ¿cuánto tiempo? Una vez ya tengo planteado el cuadro, es lo más rápido. ¿Ah, sí? Sí, pintarlo es lo más fácil. Lo difícil es plantear el cuadro y todo el contenido. Lo que es darle la pincel ya eso es rápido. Sí, yo lo sé, pero él no pinta con luz natural. No pinta con luz natural, es decir, siempre pintas con luz artificial. Claro, porque los cuadros van dentro de una casa, no van a un jardín. Entonces, no, pero porque no puedo permitirme el lujo de que el sol me cambie la iluminación, porque entonces yo iría subiendo la intensidad y a la mañana me encontraría que el cuadro está muy oscuro y entonces digo, jolines, ¿por qué? Porque ha ido bajando el sol. Entonces tengo que tener la misma luz. Pero antiguamente los pintores lo hacían con velas, por ejemplo, para mantener siempre la misma intensidad. Es decir, que sigues pintando como los antiguos, pero sin velas. Pero con bombillas. Pero bueno, ahora no sé, con la subida de la luz, no sé si voy a... Bien. Bueno, entramos en un centenario que es el nacimiento de las Fuerzas Acorazadas en España, que precisamente empiezan en Marruecos. Es decir, el año 22 llegan los primeros carros de combate, los FT-17, a Marruecos. ¿Vas a pintar para el centenario carros o vamos a seguir con caballos? No, he pintado un par de carros. He pintado un T-26 de la guerra, luego pinté un M60, creo. Un M60 pinté también, muy bonito. A ver, el carro es un elemento bonito. Lo que pasa es que quizás no tenga la llama. Se puede fotografiar, por decir una manera. Pero no descarto pintar algún día un carro. Bien, seguimos avanzando y vamos llegando. Bien, esto ya es quizá más casi personal. Dentro de las relaciones que tienes una pareja, digamos, artística curiosa, que es sí. Salvador Amaya. Salvador Amaya, ustedes saben, es escultor. Ese extraño matrimonio, ¿a qué se debe? Bueno, Salvador Amaya es un personaje que le gusta lo mismo que a nosotros, es un escultor maravilloso, ha hecho el de la estatua de la Legión, hizo el de los últimos de Filipinas, ha hecho a varios personajes que yo he dibujado, pero aparte añado que también su hija sale con mi hijo, por lo cual ya todo queda en casa. Entonces, pero que es un grandísimo escultor, Salvador, de verdad que sí, hoy por hoy es de los mejores. Sí, pero la colaboración, ¿cuánto tiempo hace que la lleváis? Pues yo creo que hace ya 5 años que estamos colaborando, él me pide el boceto, yo le hago el boceto y luego él lo interpreta como puede, pero yo le doy la idea, por decir una manera. O sea, bien, y una pregunta, si no os importa, voy a pasar muy rápido porque quiero ir a una imagen concreta,
aquí tenemos varias imágenes de la Legión, pero quiero ir concretamente a esta. ¿Cuándo, porque claro, ya es curiosidad personal, cuando la estatua creo que ya está acabada, ¿no? Ese es el boceto de Ferrer Dalmau sobre la estatua del legionario. La estatua está terminada, está ya en bronce y está pendiente de poner en Madrid. Ahora estamos ya pendientes de decir, bueno, empezar a poner el pedestal. La estatua ya está. Sí. ¿Sabes dónde se va a poner? Pues hasta hace 2 días parecía que iba a la Castellana, cerca de Recoletos, pero ahora me dicen que igual puede ir a un parque. Estamos un poco, pero vamos, ya está y más todo firmado, ya está terminada. Una estatua maravillosa de 3 metros. Sí, el boceto es ese y era, bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de, precisamente, de si hay alguna pregunta, hacérsela, ¿no? No siempre tenemos a Augusto dispuesto a contestar. No, pues ya está. Pues Yo tengo una curiosidad. En el cuadro de la Memorial, Sí, ¿qué hace un lienzo de la carga de Miajadas, provincia de Cáceres, en Estados Unidos? en Florida. Pues es un señor que quería un cuadro para su despacho, es un abogado muy importante, quería un despacho y le daba igual la carga que fuera. Y entonces yo dije, pues voy a pintar una carga española, y a él le pareció estupendo siempre y cuando no hubiese americanos por el suelo. Entonces le puse franceses, ya le pareció bien, ¿sabes? Y tengo cuadros de Inglaterra que me dicen lo mismo, píntame un cuadro de caballería, me da igual lo que sea, pero no me pongas ingleses en el suelo. Entonces, no será porque no tenemos enemigos para elegir. Entonces, yo encantado. Sí, está ahí. ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Qué opinas de la obra de Carlos Sainz de Tejada? Es que es un grande. Y aparte yo la he seguido siempre. Sainz de Tejada para mí es de los mejores pintores de este país, del universo. Sainz de Tejada para mí es, y aparte a mi madre le encantaba. En casa lo hemos vivido mucho, Sainz de Tejada. Y creo que tiene una continuidad. Una de las hijas creo que pinta y lo hace muy bien. Pero me encanta. Es un gran artista. Es que en España tenemos muchísimos grandes artistas. Yo creo que de cada 10 españoles, 5 pintan, 3 tocan la guitarra y 2 son políticos. O sea, por decir una manera, es así. ¿Algún apunte más? Pues yo te voy a hacer 2. Es decir, bueno, una, ahora estás pintando cosas de Rusia. Sí. Evidentemente, no sé por qué extraño motivo le caes en gracia a Putin. Ana. Es decir, cuéntanos un poco en Rusia hay mucha historia artística, grandes pintores muy desconocidos. Yo creo que la pintura rusa es de las mejores del mundo. Entonces, quizás se tiene una sensibilidad ellos con la pintura. Entonces se pusieron en contacto conmigo para poder pintar su historia. De hecho, hubo un acuerdo para yo ir con ellos a Siria, a la guerra de Siria, a pintar un cuadro que está en el Museo Central de Moscú. Entonces yo tengo contacto con estos pintores del taller Greco que trabajan para el Ministerio de Defensa de Rusia. Entonces, pues sí, hay un vínculo artístico muy poderoso. Yo creo que Rusia tiene un talento como podría ser casi el español a nivel artístico. Y es el gran desconocido como pintores. O sea, hay pintores de batallas magníficos en Rusia. Y luego una cosa que no saben ustedes, pero Augusto, ahora ya que, porque el otro día me lo estuvo contando, dentro de poco va a salir un máster en... No. Hemos creado una fundación de arte e historia, donde nuestro objetivo ahora es crear un taller de pintores. Entonces, para ello van a pasar un periodo de aprendizaje y los mejores formarán parte de un taller de artístico para poder seguir pintando la historia de España. Hay mucho que pintar, entonces nos encontramos con pequeños municipios, alcaldías, gente que quiere el cuadro de historia en su municipio, entonces yo no doy abasto. Entonces la idea es que haya una continuidad, que haya un taller, como ocurre en Rusia, el taller Greco, que hayan 5 o 6 artistas dirigidos y puedan ir pintando toda la historia de España, que hay que pintar mucho. Y este es mi objetivo, pues en este plazo de 10 años, que es lo que yo me he marcado que voy a vivir, pues entonces poder crear ese taller. ¿Dónde vas a tener el taller? Pues hay diferentes sitios aquí, estará en Madrid. Ahora tenemos 2 opciones para elegir y estamos barajando cuál es el sitio más adecuado y el más grande.
Y aparte está formado por patronos que aportan su capital y por donaciones. Es una fundación y va a ser una cosa bonita. Y la Nebrija está también en ello, también. Me contabas. Sí, sí, sí. Bueno, pues como ven, don Augusto ni duerme ni descansa, es decir, él sigue pintando. Yo no sé cuántos cuadros pintas al año, pero la verdad es que es Pocos para lo que tengo que pintar, pocos. Sí, sí. Grandes, pero pocos. Bueno, y darle las gracias por haber venido hoy a su club, y por haberse sumado, digamos, a este seminario de 3 días, que evidentemente tiene un papel importante, porque parte del imaginario popular que tenemos sobre la carga de Alcántara precisamente está por los cuadros de Ferrer Dalmau. Pues muchas gracias y gracias a ti. Augusto.